Materiales a utilizar: está la resistencia, está el interruptor, el transistor, la batería de 9 voltios, el conector para la batería de 9 voltios, la esfera de Hydroport, el cable de cobre esmaltado número 30, el cable esmaltado número 18, el aluminio y un tubo de PVC de 19 de largo, el diámetro de 2 centímetros y el grosor es de 2 milímetros. Cuando hacemos que pase una corriente eléctrica por un conductor en forma de espiral, esta corriente eléctrica va generando un campo magnético de positivo a negativo. A medida que va girando, el campo magnético se va sumando en cada vuelta, ya que todos van en una misma dirección. Es decir, que podemos representar la sumatoria del campo magnético en cada vuelta como un único campo magnético más fuerte, y es aquí donde entra la, la ley de Faraday y la ley de Lenz, ya que en este campo magnético no aparece instantáneamente, sino que va creciendo gradualmente, va teniendo una variación del campo magnético en el tiempo que va induciendo un voltaje, pero no cualquier voltaje que se va a oponer a la corriente eléctrica que genera en primer lugar. En otras palabras, a medida que el campo magnético va creciendo, va a existir una resistencia al cambio a desaparecer completamente, porque la ley de Faraday se aplica únicamente cuando existe una variación en el campo magnético. Cuando el campo magnético es constante, se podría decir que la bobina va a actuar como un simple cable. Pero cuando cortamos la corriente, el campo magnético va a comenzar a perder su fuerza, es decir, nuevamente tendremos una variación en el campo magnético, el cual, según la ley de Faraday, va a inducir un voltaje, pero en sentido contrario. También vamos a observar que la batería, cuando se corta la corriente que genera la batería, tendremos una corriente inducida por el campo magnético que se genera en la bobina, y es precisamente por eso que se dice que un inductor es capaz de almacenar energía en forma de campo magnético. Vamos a hablar acerca de la bobina de Tesla, pero antes necesitamos conocer quién fue su inventor, y su inventor fue Nikola Tesla. Voy a hablarles un poco acerca de él. Nikola Tesla fue un inventor nacido en Croacia, que posteriormente fue nacionalizado estadounidense. Él hizo grandes aportes a la ciencia. Fue el principal promotor de la corriente alterna. Otro de sus inventos fue el motor de la corriente alterna. La corriente alterna en un control remoto. Su interés por transmitir energía lo llevó a crear la bobina de Tesla. Entonces, él teniendo esto en mente, él quería hacer o crear la posibilidad de transmitir energía eléctrica sin la intervención de conductores. Su idea era crear un aparato que pudiera transmitir electricidad sin la necesidad de utilizar cables, lo que hoy conocemos como energía eléctrica inalámbrica. Él deseaba probar que la electricidad podía transmitirse sin la necesidad de conexiones. Esto lo llevó a diseñar la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un dispositivo capaz de generar descargas, como podemos ver acá, de altas tensiones a altas frecuencias. Les voy a hablar acerca de un componente de la bobina de Tesla, que es el inductor. Entonces, el inductor es el que podemos ver acá. Este es un inductor, al igual que
esta bobina de Tesla, solo que este es un inductor mucho más grande. El inductor es un componente eléctrico capaz de almacenar energía. Una batería almacena energía mediante reacciones químicas. Y un capacitor puede almacenar energía mediante la generación de un campo eléctrico. Pero el inductor no usa ninguna de estas inducciones porque almacena la energía en forma de un campo magnético. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona gracias a su forma en espiral, como podemos verlo acá, el cual aprovecha la mezcla de las tres leyes que relacionan las corrientes eléctricas con los campos magnéticos. Estas leyes son las siguientes. La primera es la ley de Oster. Esta ley fue creada por Hans Christian Oster. Esta ley indica que una corriente eléctrica crea un campo magnético. La segunda ley es la ley de Faraday. Esta ley indica que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera. Y también la tercera ley, que es la ley de Heinrich Lenz. Ahora les voy a mostrar una simulación de una bobina de Tesla. Esta simulación fue hecha en Google SketchUp. Podemos ver los componentes, los cuales son los siguientes: una batería de 9 voltios, el interruptor, una resistencia, un transistor, una bobina secundaria y la bobina primaria. Esta bobina es el inductor del que les estaba hablando hace un momento, que tiene una bobina primaria y la secundaria. Entonces, nuestro modelo fue el siguiente, este. Podemos ver cómo acá está el inductor, el primario y el secundario, y cómo la energía se pudo transmitir al foco sin necesidad de que existiera una conexión eléctrica. Entonces, viendo la simulación, como el número de espiras es mucho mayor que en el primario, se produce una tensión de la misma frecuencia. Esto provoca ondas electromagnéticas de alta frecuencia y con voltajes elevados, lo que provoca una ionización de moléculas en el aire, convirtiéndolo en un campo magnético. Estos campos magnéticos generados ionizan los gases de baja presión, generando así la luz del foco en forma inalámbrica. Por ello, cuando acercamos el foco, podemos observar cómo se enciende el foco, porque los campos magnéticos ionizan los gases de baja presión, generando así la luz que genera el foco. ¿Cómo se armó el circuito? El circuito empieza por la batería de 9 voltios. Tenemos un conector para baterías que tiene la carga positiva y negativa. Luego tenemos el switch, este hace que distribuya la carga positiva y la negativa. Tenemos un resistor, este nos hace que cargue, que almacene toda la energía. Y tenemos un transistor, este hace que tiene una señal que distribuye la energía positiva, que distribuye la energía que sale y que almacena la energía que entra. Entonces, y ya luego tenemos la bobina primaria, que es esta bobina primaria. La realizamos con 3 vueltas, que es la que toda la carga de la batería la almacena. Ya luego tenemos la bobina secundaria, que esa es la que crea el campo magnético.
Entonces, les voy a hablar un poco sobre la inductancia, qué es lo que pasa aquí con la inductancia. Son cuatro casos. El primer caso es de que a la hora de que la carga de 9 voltios llega a esta, la bobina primaria hace que por cada vuelta vaya aumentando la carga. Entonces llega a este punto de cada una de las bobinas, a cada una de estas vueltas de esta bobina genera un campo magnético pequeño. Entonces la sumatoria de cada una de las vueltas genera un campo magnético mayor. ¿Cómo lo podemos demostrar? Se puede demostrar acercando un foco, que es la prueba que vamos a realizar. Pero de primero les quiero explicar qué es lo que pasa con la inductancia. La inductancia, como lo comentaba, son 4 factores. El primer factor es cada vuelta que da hacia alrededor del tubo genera un pequeño campo magnético. Esto hace que crea un campo magnético mayor por cada vuelta. También la longitud, mientras más largo sea la bobina, mayor será la inductancia. También es el área y el diámetro de este tubo. Entonces el área de este tubo, que por cada vuelta que da almacena más energía. Y otro caso que también es la permeabilidad magnética, que es el núcleo de esta bobina. En este caso utilizamos el tubo de PVC. Entonces el material y nos indica la capacidad de ser afectados por el campo magnético. Por lo tanto, a mayor permeabilidad magnética, mayor núcleo de la inductancia. Entonces vamos a pasar a hacer la prueba de la bobina de Tesla, que fue creada para transmitir energía. Entonces aquí pueden ver, la voy a conectar. Ahí ya está conectada. Entonces aquí ya la voy a conectar al switch. Ahí está. Entonces aquí ya estará almacenando la resistencia, estará almacenando energía. Ya estará pasando aquí por la bobina primaria y luego llega a la bobina secundaria. Entonces al hacer la prueba llegamos acá y vean, ahí está, miren. Ahí está. Mientras más la acerco, más ahí está. Ahí está el campo magnético. Ahí se puede mostrar el campo magnético. Ahí está. Entonces tenemos que entender dos conceptos que fueron necesarios. Una primaria, que es claro para esto, es la bobina primaria. Ahí está. Entonces, para este caso, entonces fueron necesarias la bobina primaria y la bobina secundaria. Que una que recibe el voltaje y otra que recibe ya la carga que genera el campo magnético.